Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana. Ya hace algún tiempo pregunté en mi página de Facebook qué artista les gustaría para el próximo video de 5 datos, y el ganador fue un artista con un estilo especial. Así que el día de hoy te presento algunos datos de Regulo Caro. Antes de iniciar me gustaría mandar un saludo a todos los clubes de fans de Regulo, como las intrépidas, las enfermas, las rebeldes, las preferidas, los moped, las francotiradoras, los revolucionarios de Caro, y uno muy especial para Al Tirante con la Revolución. Bueno, pues ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Número 1. Datos generales. El nombre real de Regulo Caro es Regulo Caro. Regulo Caro Pérez nació el 5 de noviembre de 1981. Teniendo a la fecha 35 años y estando próximo a cumplir 36 este 2017. El artista es de ascendencia sinaloense, siendo sus padres de Badiraguato, pero él nació en la ciudad de Los Ángeles, California, donde reside actualmente, pero la mayor parte de su vida la pasó en México, entre Sonora y Sinaloa. Para aclarar, machín, yo la neta yo nací en Los Ángeles, pero no viví de morrillo, me vine para acá, para Obregón de chiquito. Yo, ¿de dónde soy? Soy de todas partes, yo traigo Sinaloa en las venas y Sonora en el corazón, ese es mi lema. Número 2. Carrera musical. Regulo inició su carrera en un grupo llamado Los Chavalillos de la Sierra, a los que hace referencia en una parte de la canción Quiero Ver. Y esto va para recordar los chavalillos de la sierra. Posteriormente sacó algunas canciones solo con su guitarra, pero nada oficial, eran grabaciones en vivo que podrías encontrar en MySpace o en Ares. Sí, de esos tiempos estamos hablando, de cuando bajabas música en Ares y te descargabas como un archivo de música y 3 virus. De esos tiempos. Cae la tarde y vuelvo a sonreír. Luego se unió a Tino Acosta y a Alfredito Olivas y conformaron la agrupación llamada Los Tres Mandos, cuyo corrido más popular se titula de la misma forma. Llamados te digan, pongan bien las pilas, pónganse las pilas que hiervo. El Salvador, Manuel, ya estoy listo, si te aquí estoy presente. Si los tres mandos partieron vestidos de cuervo, defendiendo el cerro. Sacaron corridos bastante buenos, pero los Tres Mandos también terminaron por desintegrarse, siguiendo cada artista su carrera por separado. Poco tiempo después, Alfredito Olivas lanzó su disco Con el Pie Derecho, donde se incluyen algunas composiciones de Regulo y también participó haciendo segunda voz. Después se unió a una compañía que en estos tiempos es bastante conocida, pero en aquellos días iba iniciando, que se llama Del Records. Número 3. Discografía. En el año 2010 lanzó Música, Pólvora y Sangre, un disco que incluía algunos corridos un tanto fuera de lo común, o un estilo al que el público no estaba tan acostumbrado, y creo que estuvo un par de años adelantado a su tiempo. En 2012 nos entrega su segundo disco oficial titulado Amor en Tiempos de Guerra. En 2013 tuvimos El Especialista. A finales del mismo año, Mi Guitarra y Yo Volumen 1. En 2014 Censurra. En 2015 tuvimos Mi Guitarra y Yo Volumen 2. Y en 2016 tuvimos En Estos Días. Además de estos, tiene algunos discos que no son considerados oficiales, como Al Estilo del Rancho, que es un disco 100% sierreño, y otro disco que fue grabado en una fiesta en vivo, que se hizo bastante popular en redes sociales por la canción De a Cada Rato. Y a cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti. Algunos datos curiosos sobre sus materiales discográficos podría ser, por ejemplo, que en El Especialista es donde se incluyen algunos de los temas que lo ayudaron a empezar a sonar más y a tener un alcance mayor, como lo son Empujando la Línea, El Escudo del Chavo y Voy a Pistearme el Dolor. También en este disco de 2013 se incluye el primer corrido que escribió, que es Pasajes de un Terrorista. Censurra del 2014 nos presenta una portada con un Regulo con la boca cosida, que representa precisamente la censura, algo parecido a Comeré Callado de Gerardo Ortiz, pero como 3 años antes. El disco es bastante interesante porque aborda la temática de censura tanto con la portada como con la canción Mi Música es Mi Vida,
y en algunos corridos nos ofrece una combinación de norteño con rock. En Amor en tiempos de guerra podemos encontrar muy marcado el estilo de Régulo en canciones como Corazón equivocado, que es una canción que combina el estilo norteño con rockabilly, o La conecta de Marley, que combina el norteño con reggae. Sobre Mi guitarra y yo volumen 1 podemos destacar la última canción, que se llama Falta de respeto, que es un cover de Carla Morrison. Alguien del regional mexicano haciendo un cover de Carla Morrison, y lo más bonito es que el vato lo hizo porque su esposa se lo pidió. Mira qué bonito, qué bonito. Qué falta de respeto haces de mí lo que quieres, porque sabes que te espero, sabes que tú me tienes. Sobre el disco de En estos días, lo interesante es que es el primer álbum que grabó completamente con sus músicos. Es el primer álbum que grabó con la sangre nueva y no con músicos de estudio. Número 4. Autoría. Régulo es un cantautor, pero no solo él canta sus composiciones. Varias se las han grabado otros artistas. Entre la lista tenemos a su primo Gerardo Ortiz, Julián Álvarez, Banda MS, Calibre 50, La Tierra Sagrada, Kevin Ortiz, Voz de Mando, Los Nuevos Rebeldes, Alfredito Olivas, entre otros. Número 5. Más datos. Como todavía me quedan un montón de datos y no sé cómo acomodarlos, pues ahí les van todos en el 5. Su grupo favorito son los Deftones. Algunos saben que mi grupo favorito de rock es, por ejemplo, Deftones, el vocalista Chino Moreno. Yo cuando estaba morrillo me acuerdo cuando lo miraba y dije, ay cabrón, este vato, me decía, por la voz, y me identificaba yo con su voz, porque según yo mi voz se parecía así como la de, según yo, ¿no? ¿De dónde, hombre? Pero yo me acuerdo que así es como me identificaba con los grupos y los consideraba favoritos míos. Así, eso es lo que me llamaba la atención a mí, lo que me atraía de algún grupo. Por ejemplo, también con los Tucanes de Tijuana cuando estaba morrillo. Decía, pues el Mario Quintero, pues me imaginaba yo que mi voz era parecida, según yo, a la de Mario, así pues el timbre de voz, no sé, como tipo ladina, así pues. Y yo decía, me alucinaba yo que era el Mario Quintero y que tocaba bajo sexto. Es licenciado en Administración de Empresas. Es un coleccionista, tiene una envidiable colección de figuras de acción, y les digo que es envidiable porque pues sí me da envidia, la verdad. Tiene decenas, si es que no son cientos, de figuras de acción. Y aunque no las tiene en igual cantidad, también tiene un gusto por las calaveras y por las armas. Si quieren seguir a Régulo el coleccionista, su cuenta de Instagram es EmilioGarra07, y pues si son igual de geeks que yo, pues a lo mejor sí les da un poquillo de envidia, ¿no? Pero están perronas las fotos que sube. Tiene una cuenta alterna que él describe como su amigo imaginario, que es la de Federico, que es una calavera que lo acompaña a todos los conciertos. Un dato muy bonito es que todas las ganancias del video Me Gustas fueron donadas para una asociación que apoya a la comunidad sordomuda. Régulo bajó bastante de peso desde sus inicios. Inició un blog escrito hace poco que pueden encontrar en la página de regulocaro.net, donde habla de ciertos temas. Por ejemplo, en el primero dice que no es un ejemplo a seguir, y luego nos explica para él qué es el éxito. El primer corrido que compuso fue cuando tenía 18 años y se titula Pasajes de un terrorista. La canción Música en tu corazón la compuso para su esposa porque en ese tiempo no tenía para darle un anillo de compromiso. La canción Y si es por amor la compuso para su hermano cuando se casó. Su esposa sale en el video oficial de la canción Vengo a reclamarte. Su hija sale en el video oficial de Cicatrices. Entre sus tatuajes tiene uno que dice Brillará fuerte una luz, que es el título de una canción de él, que está dedicada a la memoria de su hermano Ramiro Caro. La guitarra con la que aparece en el video, Sería un error, fue decorada por su hija. Un dato curioso que no creo que encuentren en otro lado, es que el llavero que venía incluido cuando preordenabas el disco de En estos días, no sirve para destapar botellas. Es algo medio raro, pero pues se los dice alguien que destapa botellas con otra botella, o con un encendedor, o con una cuchara. Tal vez el mío está defectuoso, quién sabe. Punto final, es uno de los artistas favoritos de Leo, por eso el vato se tardó tanto en sacar el video y se aventó más de 5 datos. Espero que te haya gustado el video, si así fue te encargo que me dejes un pulgar arriba, y si eres fan de Régulo, ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales para que le llegue a todos los clubes de fans. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres seguir recibiendo contenido relacionado con este mundo del norteño y la banda. Saludos para toda la mopetiza, aquí andamos al tirante con la revolución, y pues ya sabes que mi nombre es Leo, y nos vemos en el próximo video.